Bueno, el sol finalmente ha dejado atrás la puerta 39, así que podemos dejar de dedicarnos a provocarnos unos a otros, podemos dejar de tener accidentes, de sufrir crisis, podemos dejar todas esas cosas, porque ahora lo que tenemos es el sol en la puerta 53, lo cual nos presenta con una verdadera oportunidad de iniciar algo nuevo. Así que hoy quiero llevaros a través de diferentes niveles dentro de una misma carta de diseño y daros ciertas claves que os permitan penetrarla, descodificarla, deconstruirla. De modo que cuando os paréis a examinar un diseño y queráis ver algo más profundo que lo que se ve en la superficie, y dicho sea de paso que la superficie no es que le falte profundidad, pero si queréis ver algo más profundo que eso, entonces hay unas técnicas básicas, maneras muy fáciles en las que puedes contemplar un diseño y sintetizar los diferentes componentes para hacerte con una imagen general. A eso es lo que llamamos una visión global del diseño. Y la visión global está formada de 4 enfoques distintos, y estos 4 enfoques son llamados la definición, el tipo, la autoridad y el perfil. Y cuando contemplas cualquier diseño a través de cada una de estos 4 enfoques, accedes a una imagen completa del diseño, es decir, que te encuentras con un marco operativo general completo a partir del cual puedes comprender la naturaleza del otro o tu propia naturaleza y compartirla también con quien quiera que sea tu interlocutor. El tipo es un constructo verdaderamente extraordinario. Pero la cuestión es que no se puede llegar al tipo sin la definición o sin la ausencia de definición. Por eso la definición es lo que hay en el núcleo mismo de todo lo relacionado con el diseño humano. Es la definición la que nos ofrece un modo de ver cómo funcionan las cosas, qué es fiable y consistente, y lo que nos da un contrapunto a toda la inmensa apertura que existe en cualquier diseño. Mirad con atención vuestro propio diseño y veréis que independientemente del número de puertas que tengáis activadas o canales que tengáis definidos, reconoced que hay solo una pequeña minoría de puertas y canales activadas en comparación con el número de posibilidades disponibles en cualquier diseño. En el programa informático es posible realizar una inversión de tu diseño de manera que todo lo que está en blanco salga coloreado y todo lo que está coloreado salga en blanco. Y si te paras a realizar ese tipo de gráfico, verás que es bastante espeluznante. De hecho, no parece que sea algo real, porque prácticamente todo, en todas partes, está definido, coloreado, porque es tanto lo que hay en nuestro diseño básico que representa características humanas que no nos definen, que no definen lo que somos. Y es la definición, por lo tanto, la que nos lleva al tipo, porque la definición nos da una herramienta básica y muy simple para comprender dónde residen las características fiables y consistentes en la naturaleza de cualquiera. Es decir, el 99% de la población humana tiene definición en su diseño, es decir, la inmensa mayoría de la humanidad tiene definición en su diseño. Y en el momento en el que contemplas la estructura de esa definición, la clave para poder definirla de un modo simple reside en el lenguaje. La definición puede ser comprendida muy fácilmente a través del lenguaje con el que la describimos. Y el diseño humano tiene un lenguaje muy preciso. Es un lenguaje que está construido sobre claves y fórmulas. Ahora bien, las claves son fórmulas verbales.
Son maneras de simplificar, de comprimir, de reducir, si queréis, conceptos más amplios y sintetizarlos en una sola clave. Y si aprendes a utilizar esas claves, entonces te darás cuenta enseguida de que facilita mucho las cosas a la hora de describir a los mecanismos que estás deconstruyendo. Tomemos el ejemplo aquí de Henry Miller, un escritor americano, alguien que ha sido repudiado, incluso prohibido en su propio tiempo, debido a la alta carga sexual de sus libros. Hablaremos de eso porque son temas que podremos ver en su diseño también. Pero si simplemente miramos aquí por un momento la estructura de su definición, tenemos una conexión entre el centro de la garganta y el centro del bazo, y este es el canal de talento. Y tenemos una conexión también entre el centro del bazo y el centro de la raíz a través del canal 2838, que es el canal de lucha. Y tenemos una conexión entre la raíz y el bazo a través del canal 1858, que es el canal de juicio. Entonces, sintetizando, este es alguien que está siempre luchando para poder perfeccionar su talento. Es muy simple, hilvanando solamente las claves. No tiene mayor complejidad. Y ese es el núcleo energético de lo que define la forma de ser en este ser humano. No importa qué otras cosas estén ocurriendo en su proceso, siempre van a estar luchando con ese afán de perfeccionar su talento, que es algo innato y característico de él. Y todo lo que hagan, por lo tanto, va a estar ligado a esa lucha con el perfeccionismo. Y todo lo que hacen va a girar en torno a luchar con la capacidad de perfeccionar la exteriorización y la manifestación de su talento. Eso es lo que son a ese nivel. Esa es la única cuestión que importa aquí, porque al fin y al cabo, el centro del bazo es también el centro de su autoridad interna, y solo el centro del bazo procesa una forma de conciencia que tiene autoridad interna en este diseño. Así que tenemos una sola fuente de conciencia que está provista de autoridad interna, solo una, y es el centro del bazo. Así que de aquí tenemos a alguien cuya autoridad interna es intrínseca a él. Y está toda ligada a esta conexión que hay entre el centro de la raíz y la garganta. Y nos dice lo mismo una y otra vez. Yo estoy luchando por perfeccionar mi talento. Y ese es el tema en torno al cual gira toda su vida. Ahora bien, esto no significa que vayan a dedicar toda su vida a luchar por perfeccionar su talento. Se van a ver desviados en muchos momentos por las cosas que no están definidas en su diseño, por todo aquello que no lo es, que no lo define. Cuando quiera que alguien viene a mí y se sienta a mi lado, lo primero que veo es lo que está definido, lo que es fijo en su naturaleza. Y sé muy bien que esa es la naturaleza de la persona que debiera de estar sentada ahí a mi lado. Sin embargo, la persona que está sentada a mi lado tiene una vibración como aura que yo absorbo. Y lo que me transmite es la identificación con todas esas cosas que están en blanco y que no son su naturaleza, no son las características que lo definen, sino que es donde llevan todos los condicionamientos que han ido acumulando a lo largo de su vida. Todos esos centros que están abiertos en su diseño. ¿Veis? Cuando se trata de comprender a otro ser humano, lo primero que tenemos que ver es su definición, pero no nos podemos detener ahí, porque el enfoque de la definición es el enfoque de la definición y también de la falta de definición.
Porque esos dos aspectos, lo que está definido y lo que está sin definir, esos dos enfoques son los que nos cuentan la historia de lo que es fiable y de lo que es condicionado. Mirad aquí estos centros mentales. Cuando veis esta configuración, lo que tenemos es la puerta 63, que es la puerta de las dudas, y luego tenemos definición en el canal 6447, que es el canal donde se intenta hallarle sentido a las cosas, hallarle sentido al pasado. Y luego tenemos la puerta 17 apuntando hacia la garganta, que es la puerta de las opiniones. Así que aquí tenemos una mente cuyas opiniones están siempre basadas en las dudas que tiene acerca del pasado. Esa es su estructura mental. Y ese es el modo en el que sus dudas afloran cuando intenta expresar sus opiniones. Y es tan importante de ver algo, que cuando estamos contemplando la estructura de la definición, como la que tenemos aquí de los canales 2838 y 1858, nunca podemos separar del todo uno del otro. Aquí tenemos a alguien que lucha con sus juicios, que lucha con la capacidad de perfeccionar lo imperfecto. Es decir, son cosas que no se pueden separar. No se puede separar tampoco de la conexión que hay entre la definición del bazo a la garganta. Dicho de otro modo, que una vez que tenemos una definición, todo lo que forma parte de esa definición forma parte de la misma vida y añade su característica al conjunto descriptivo de la definición. De manera que esta lucha por perfeccionar el talento comienza con la necesidad de encontrar un foco, de permanecer inactivo en la puerta 52 para poder focalizarse. Siempre está dispuesto a focalizarse sobre algo en la lucha por perfeccionar su talento. Siempre está reconociendo su limitación, sus limitaciones a la hora de luchar con perfeccionar su talento. Es decir, que está siempre preocupado. Hay miedos a tener que asumir responsabilidades en la lucha por perfeccionar su talento. Y no solo eso, sino que también tiene miedo al pasado. El propio pasado acerca del cual está pensando y que conduce a la expresión de sus opiniones. Todo eso no son nada más que claves, pero son claves que definen la estructura de la fuerza vital en este ser humano. Y en el momento en el que estás simplemente considerando las claves, comienzas a comprender que el traje que alguien lleva puesto. ¿Veis? Todos tenemos estos vehículos. Pero cada uno de estos vehículos tiene una pintura diferente. Todos tenemos estos trajes. La definición es la que nos da nuestro traje, nuestros puntos focales en nuestra fuerza vital. Nos da esos acentos, esos puntos acentuados en ciertas características humanas. Y cuando las reconoces en otros, entonces las ves cómo afloran y cómo forman parte de su forma de ser constantemente. Tanto si está yendo al baño y está luchando por perfeccionar su talento, o como si está a punto de escribir la gran novela, esas características siempre van a estar ahí. Y no importa cuál sea el concepto con el que se encuentre, no importa qué le escucha decir a quién. Su proceso mental siempre va a funcionar de ese modo, siempre va a procesar dudas acerca del pasado que desembocan en opiniones. Eso es lo que hay. ¿Veis? Durante años la gente me ha estado diciendo, este diseño humano, ¿sabes? Es realmente complejo, porque hay todas esas cosas. Sí, es cierto, pero es una síntesis. Y en una síntesis, obviamente, hay de todo. Pero cuando ves el modo en el que las piezas encajan y comprendes la estructura básica del puzzle, entonces es muy, muy fácil de leer.
Porque veis, lo que estamos leyendo cuando leemos es que estamos leyendo lo que está definido, lo que es fijo. Y solo estamos leyendo hasta ahí una parte de la historia. La mayoría de los diseños, aunque tengan muchos centros y canales definidos, no los tienen en una definición simple, singular. Las definiciones singulares son una minoría. La inmensa mayoría de diseños que os vais a encontrar tienen una definición partida, una definición partida doble o una definición partida triple o incluso cuádruple. En este caso tenemos dos áreas de definición separadas entre sí. Y reconoced que a medida que expandimos el número de particiones en la definición, se expande también la frecuencia del tiempo necesario para las personas que son portadores de esas definiciones múltiples para digerir la información, para digerir también la experiencia y el valor que pudiera tener para ellos. Dicho de otro modo, que cuantas más áreas de definición hay partidas en el diseño, más tiempo es necesario para poder procesar todo lo que a uno le ocurre. Y que cada uno de nosotros, todos los seres humanos, dependiendo de la estructura de nuestro diseño, funcionamos a través de ciclos de tiempo que son relativos a nosotros. Al tratar con cualquier tipo de definición partida y al considerar la estructura de su definición, tenemos que ver que siempre que sea posible, crear un puente entre dos áreas de definición separadas por una sola puerta. Esa puerta que haría de puente pasa a ser el santo grial de ese ser humano. Y se van a estar pasando siempre, siempre, siempre durante toda su vida esperando que llegue esa puerta. Realmente identificándose con esa puerta y pasándola bien, mal, debido a la identificación que tienen con ella y al apego que se produce como consecuencia cada vez que se encuentran con alguien que es portador de ella, dispuestos a dejarse hacer de todo por no renunciar a esa puerta, porque toda su película parece girar en torno a que sin esa puerta no se sienten completos. Y así siempre acaban inmersos en películas con otros que son portadores de esa puerta y acaban pasándose todo el tiempo pensando que la película que se desarrolla a partir de esa puerta y de la identificación que tienen con ella sea toda su película. Porque veis, en el momento en el que hay una activación, en este caso sería la puerta 62, este ser humano pasa a tener las dos áreas de definición integradas y se siente completo en su fuero interno de un modo que no se siente cuando no está esa puerta. Porque en términos de lo que es la continuidad de su definición, de su fuerza vital, ya no hay ningún tipo de partición, ya no hay ningún tipo de división, de contradicción. En su lugar hay una oportunidad para sentir cómo el flujo conceptual de su mente se integra con su fuerza vital esplénica dentro de su propio sistema. ¿Veis? Todas las personas que tienen un diseño partido saben lo profundamente divididos en sí mismos que se pueden llegar a sentir en su fuero interno. Para estos diseños, mi recomendación es que en lugar de nutrir relaciones de codependencia con aquellos que son portadores de la puerta, aprendan a disfrutar de los entornos públicos, donde se pueden beneficiar de la presencia de otras auras para sentir la integración consigo mismos sin necesidad de por ello entablar una relación personal con nadie que gire enteramente en torno a algo que no eres, a algo que no tienes y a algo sin lo cual te parece que no puedes experimentar o acceder a lo mejor de ti. Bueno, no quiero hablar más de esto ahora. Quiero hablar de la puerta 62. Esa puerta 62 es la puerta del detalle
Quiere decir que toda su vida está focalizada sobre el detalle. Es todo lo que esta persona quiere, el detalle. Y por lo tanto va a estar interesada en las personas que le puedan aportar ese detalle. Y esa puerta del detalle forma parte de la configuración de la cruz del Maya. Es una puerta de lenguaje, de creación de palabras nuevas. Toda su vida está focalizada en esta única cuestión. Y esto, obviamente, no es quien esta persona es. Para nada. La otra cuestión a entender es que esto no es aplicable solamente a las definiciones partidas. Por ejemplo, los proyectores, y es muy importante para los proyectores reconocer que cualquier activación simple de una puerta que de repente active su centro sacral o conecte algún motor suyo a la garganta, que eso también es su santo grial. Es decir, que esas son las activaciones que tienen el potencial de condicionarlos al nivel más profundo. Y que esas son las activaciones que les arrastran a identificarse con el campo de energía generada. Y por lo tanto, los que activan su disponibilidad sexual, los que los arrastran al campo de la manifestación, de la acción, los que le dan la oportunidad de realizar las cosas. Y ambas cosas acaban siendo ámbitos de condicionamiento profundo para las personas cuyo diseño es de tipo proyector. Es esencial que reconozcáis que lo que realmente nos atrapa es lo que está sin definir en nuestro diseño, que eso es lo que nos chupa el espíritu, que eso es lo que nos está exigiendo a todas horas: sé esto, sé esto, sé esto. Cuento la historia una y otra vez. Yo tengo la puerta 48 en mi diseño, no tengo la puerta 16. Y aquí tenemos a alguien que tiene todo el canal. Yo tengo la puerta 48, llena de todo ese potencial del talento, la profundidad, las soluciones, es el pozo del gusto, es la fuente del entendimiento. Pero no tengo la puerta 16, que es la puerta de las habilidades del cuerpo. Así que, ¿qué estuve haciendo durante los primeros 35 años de mi vida? Andaba dando vueltas de un lado para otro, aprendiendo todo tipo de habilidades, lo que no me ayudó demasiado. Es uno de mis chistes preferidos, que mi padre quería que yo fuera un médico, y en su lugar me metí en el sexo, las drogas y el rock and roll. Y luego acabé siendo profesor de doctores, de médicos, sin necesidad de pasarme 9 años estudiando. Finalmente, acabo enseñándole a personas que tienen habilidades. Acabo compartiendo con ellas mi profundidad. En lugar de sufrir porque me siento inadecuado al no disponer de suficientes habilidades. Oh, ese lugar en tu diseño que no está activado, pero hacia el cual tienes apuntando alguna puerta que es parte de tu impronta. Cada puerta que tienes activada, que está apuntando hacia una puerta que no está activada en el extremo opuesto del canal. Oh, estás soñando con conquistar los atributos de esa otra puerta. Y cuando se trata de una definición partida, y una sola puerta puede hacer de puente, o cuando se trata de un proyector para el cual una sola puerta le da acceso a definir su sacral o acceso a manifestar su energía en la garganta, esas puertas acaban siendo puertas de condicionamiento primordial. Esta persona no necesitaba ser la persona detallada. No era esa su función en esta vida. Ser la persona obsesionada con los detalles.
ese era el trabajo de otros. ¿Veis? Cuando quiera que contemplas lo que está en blanco en el diseño, te encuentras con el gran binario. El gran binario es, por una parte, el sufrimiento que es posible a través de la identificación con los condicionamientos. Por otra parte, la posibilidad de desarrollar sabiduría. En el momento en el que contemplamos un centro abierto, sabemos que este es el lugar en el que vas a recibir en tu vida la intensidad de las fuerzas condicionantes con las que te encuentras en el mismo instante de nacer. Y esto significa que si te ves arrastrado hacia ciertas formas de condicionamiento, no solamente vas a sufrir los daños psicológicos que eso pueda acarrear, sino que vas a sufrir también los daños fisiológicos que eso conlleva. Es muy importante entender que cuando alguien vive inmerso en las dinámicas del no ser, identificados con los aspectos que no están definidos en su diseño, y esos aspectos no están conectados entre diferentes áreas de su definición que pudieran tener o no en su diseño. Pero donde quiera que veamos esos espacios abiertos, esos espacios en blanco, sabemos que eso es todo lo que ese ser humano quiere ser, lo que su mente quiere ser, cómo se quiere definir. Y como son mecanismos que debido a su falta de definición funcionan de manera inconsistente, reaccionando constantemente a los estímulos que le llegan en las circunstancias, cuando quiera que contemplas cualquiera de esos centros en blanco y veas que hay puertas activadas en ellos, sabes que en el momento en el que cualquiera active ese centro, cualquiera que entre en el aura de esa persona, que ese centro no solamente se define y magnifica el estímulo, sino que lo hace dándole un sabor específico y característico que se corresponde con las puertas que el individuo tiene activadas. Esta puerta aquí, por ejemplo, en el centro sacral. Si miráis el centro sacral de este ser humano, tenemos a alguien que tiene el centro sacral sin definir. Ya sabéis, esas viejas películas de esclavos, películas de romanos, lo que sea. Tenemos una de esas películas de esclavos y tenemos todos esos generadores. Son los esclavos que viven para siempre, que tienen 85 años, 90 años y siguen ahí picando piedra en la mina. Y muy de vez en cuando aparecen estos esclavos relativamente jóvenes que mueren. Estos son los esclavos que mueren, los sacrales, sin definir. Los esclavos que mueren son esclavos que tienen el sacral en blanco en su diseño y que viven en un aura de dominación sacral. Imaginad lo que es tener el centro sacral sin definir. Y tienes una pareja que define tu centro sacral. No solo acabas convertido en un esclavo, sino que acabas siendo la magnificación del sacral del otro. Un esclavo todavía más grande que el otro. Pero acabas siendo esclavo sobre un motor, el tuyo, que no funciona consistentemente. Entonces, mirad a qué cuestiones se acaba sometiendo como esclavo en el momento en el que alguien enciende su centro sacral. Tiene dos puertas durmientes ahí, la 14 y la 59, que mientras su sacral no está definido, no existen, están durmientes, están latentes. Y tiene dos puertas que en el mismo instante en el que alguien define su sacral, repentinamente despiertan. A una de ellas lo que más le gustaría es hacer el amor. Tiene la puerta 59, que es la puerta de nuestras estrategias sexuales. Es la puerta de la capacidad de romper el hielo y abrir un espacio para la intimidad con otro. Y de otra parte tiene la puerta 14,
la tiene doblemente activada en rojo y en negro, y la puerta 14 se llama la posesión en gran medida. Es una puerta que trata de acumular riqueza y energía y poder. Así que en cualquier momento en el que alguien activa su centro sacral, de repente quiere acumular y adquirir poder a través de la intimidad. Es un subidón. Y es un subidón que está enteramente focalizado sobre ese encuentro sexual. Y si le pides que describa la energía sacral, que es lo que ha estado haciendo en sus libros, porque recordad que todo lo que quería en su vida eran los detalles, pero toda esa obsesión con los detalles era la vida de su no ser. Así que quería escribir los detalles, y sus detalles te estaban diciendo cómo verte desbordado por los juegos de poder del sexo. Esa es toda su película. Los detalles de sus aventuras sexuales, los detalles de ser un esclavo de la sexualidad. ¿Veis? Si coges un centro de los que están en blanco y pretendes, haces como si estuviera definido, también estás pretendiendo que el órgano que está asociado a él funcione como si estuviera definido, y no lo está. Mira ese centro del corazón. Aquí tenemos a alguien con el centro del corazón completamente en blanco. Así que pongamos que su editor le dice, oye, mira, ya sé que tienes hambre, pero acaba el libro antes del fin de semana y entonces te daré algo de dinero. Y él le dice, te lo prometo. Y en el momento en el que dice, te lo prometo, ya está sometiendo su corazón a una presión y a un estrés tremendos instantáneamente, porque no dispone de fuerza de voluntad fija o definida en su diseño, porque no dispone de la capacidad de consistentemente, con esfuerzo y sacrificio, mantener su palabra. Y sin embargo, en el momento en el que se somete a sí mismo a toda esa presión debido a las promesas que hace, es una presión también física. Toda esta gente que quiere dejar de hacer esto o dejar de hacer lo otro porque alguien les dijo que esto o aquello es malo para ellos. Ya sabes, el deja de fumar, lo que sea. Siempre hay alguien que te va a decir algo que no es bueno para ti. Y la gente que tiene el centro del corazón sin definir, en blanco en su diseño, son los que están siempre sometidos a la mayor presión de dejar algún hábito del cual alguien dice que es malo para ellos. ¿Veis? Alguien le dice que debiera dejar de fumar. No puede dejar de fumar. No tiene la fuerza de voluntad para hacer las cosas por fuerza de voluntad. No dispone de fuerza de voluntad consistente. Es decir, que cualquier cosa que haga por voluntad, la fuerza de voluntad le falla. ¿Veis? Si quieres que deje de fumar, entonces tienes que atarlo con grapas a alguna parte. O si tú tienes el ego sin definir, te lo grapas tú al cuerpo y entonces con tu voluntad acaso sí podría. ¿Veis? Este es alguien que va a pasar toda su vida intentando, queriendo ser alguien que mantiene su palabra. Es tan divertido para mí y raro que dedique toda su vida buscando los detalles, que necesito los detalles y quiero mantener mi palabra. Necesito los detalles y quiero mantener mi palabra y el sexo lo es todo porque a través del sexo acumulo poder. Eso es toda la distorsión de una identificación con lo que no son nada más que sus condicionamientos. ¿Y veis dónde están sus condicionamientos? Simplemente mirando lo que está en blanco, mirad su centro emocional. Una sola puerta activa en el centro emocional, que es la puerta 37, la puerta de la familia.
la puerta de la apertura natural y del amor y de la curiosidad y de la comunidad y de la apertura a Dios. Cuando quiera que alguien active el sistema emocional de este ser humano, lo sienten como si fueran de la familia. Si tuviera la puerta 36 en lugar de la 37, no sería el mismo sistema emocional, ¿veis? Cuando veis una puerta activa en un centro que está sin definir, en el momento en el que se activa el centro, esa puerta siempre va a colorear la experiencia que ese ser humano tiene de ese centro. Yo, por ejemplo, tengo una sola puerta activada en mi sistema emocional, que es la puerta 49. Es decir, que yo experimento las emociones o como aceptación o como rechazo, pero de ninguna otra forma. No hay ninguna otra elección a mi disposición. Y en el momento en el que alguien define mi sistema emocional, esa es la puerta que crea el tema emocional para mí. Para este individuo, el sexo era familia. Las emociones giran enteramente en torno al placer, a la sexualidad, a la comida. Para él, el sexo estaba asociado a la familia. Le encantaba, condicionado. Y aquí tenemos a alguien con su identidad sin definir, su ser sin definir. Y en ese ser sin definir, este es alguien que no tiene la menor idea de quién es realmente, que está perdido, que no sabe si alguna vez será capaz de aferrarse al amor, de atrapar el amor, de quedarse con el amor. Así que duda del pasado, busca los detalles, intenta luchar y perfeccionar sus talentos. ¿Veis? No hay nada que interpretar, está todo escrito ahí, de un modo muy simple. Y está esa dicotomía entre lo que te define, lo que eres realmente, y las cosas en las que simplemente no te puedes permitir perderte, porque no te definen, no son lo que eres, de manera consistente en el tiempo. En el momento en el que toma decisiones basándose en esa sexualidad condicionada por el centro sacral, por la ola emocional de otros, o la promesa, o hace promesas condicionado por la fuerza de voluntad de otros, o busca amor y dirección e identidad en otros. Él, como individuo diferenciado, no existe. Y su vida va a estar llena de dolor y sufrimiento. ¿Veis la gloria de la definición o de la falta de definición? Es que nos lleva directamente al tipo. Y con el tipo tenemos al menos una especie de cinturón de seguridad. Tenemos esa estrategia que nos permite asegurarnos de que nos sentimos cómodos y seguros en el vehículo y que está todo bien. Pero ya sabes, el programa del colapso está ahí fuera. Hemos sido condicionados desde el mismo instante en el que vinimos a este mundo. ¿Veis? Al comienzo yo pensaba que si lograra hacerle entender todo esto a la gente, que podrían procesarlo, digerirlo, integrarlo. Pero no es así, porque están indefensos y son incompetentes. Así que es preciso que se lo sepamos transmitir de una manera realmente simple. Y es muy lindo tener la capacidad de ver que quien realmente es algo que está ahí. Y que eso es lo que este ser humano puede ser de un modo natural. Y luego está todo lo que no es, que es donde este ser humano acaba confundido y perdido de sí mismo. Pero veis, el simple hecho de decírselo no va a cambiar nada, nada. Puede que diga, sí, muy bien, sí, es cierto, es cierto. Es cierto.
El sexo hace eso conmigo. Sí, es cierto. Pero eso no cambia nada. Todo lo que puedes hacer es decirle, oye, mira, esta es tu estrategia. Déjame que os diga algo. Si yo fuera Henry Miller, o si fuera Bill Gates, o cualquiera de estos, quien quiera que nosotros tendemos a pensar que es alguien de éxito, o famoso, o realizado, el artista, el empresario. Si estos seres humanos, que son los modelos de roles del mundo homogéneo, vivieran en función de quién realmente son, de lo que es natural en ellos, es muy probable que no acabaran siendo quien son. Es muy probable que este individuo no acabara teniendo que escribir todos esos detalles. Y no, como consecuencia, la humanidad no habría conocido necesariamente a un tal Henry Miller como artista a través de los libros. ¿Quién sabe lo que podría haber acabado siendo? Y si Bill Gates viviera su vida en base a la predisposición de su diseño y de lo que es natural para él y yo conozco su diseño, posiblemente no sería el hombre más rico de la tierra, pero es probable que tuviera mucha más paz consigo mismo, no importa qué otra cosa estuviera haciendo. ¿Veis? Nuestras ideas acerca de lo que el despertar pudiera traer consigo siguen estando atrapadas en esa vieja manera de ver las cosas que busca recompensa en todo, un modo de ver las cosas al cual hemos sido condicionados por ese espíritu de los manifestadores que iniciaron el desarrollo de la civilización humana. Ya sabes, que te ponían esa zanahoria delante para que corrieras. Ya sabes, despertar y luego te dan 2 semanas de vacaciones en Miami. Olvidadlo. Despertar no es algo que necesariamente te vaya a hacer rico, que te vaya a hacer más sexy. No va a hacer ninguna de esas cosas para ti. Y esa es toda la cuestión. Toda la cuestión es, no cambies, sé quien ya eres. No se trata de arreglar nada, porque nada está estropeado. Y eso es todo lo que tenemos que entender. Y en el momento en el que realmente lo entiendes, no te dan nada a cambio por ello. No es como si alguien fuera a venir y darte unas palmaditas en la espalda y decirte, oh, muy bien hecho, eres un fenómeno. Olvídalo, es un chiste. Cuando miramos el diseño de cualquiera, estamos tratando con un mapa de túneles y de carreteras. Estamos tratando con un sistema de autopistas. Y nunca olvidar que estamos tratando con túneles y carreteras. Que las carreteras nos muestran los tramos de la conciencia que se procesan a través de la personalidad, lo que experimentamos en la superficie de nuestro ser, mientras que los túneles revelan nuestro inconsciente y son aspectos a los que no tenemos acceso consciente. Donde quiera que veamos un canal que está definido, si vemos aquí, por ejemplo, el canal 1858, vemos que la puerta 18 es inconsciente, lo que significa que esta persona no tiene acceso consciente a su necesidad de corregir y de desafiar el miedo a la autoridad, que no tiene acceso consciente a ello. Todos los demás sí lo perciben. Todos los demás sí perciben, oh sí, esta es una persona desafiante, esto es una persona que siempre intenta corregirme. Pero ellos no tienen conciencia de sí mismos, de ser así. De hecho, lo único que ellos saben de sí mismos de manera consciente es esa lucha que tienen con esa presión de perfeccionarlo todo. Esa lucha que tienen con esa energía obstinada que hay en la base de su ser.
en la que todavía ni siquiera son conscientes de esa pulsión perfeccionista. Es decir, que cuando contemplamos la estructura de la definición, tenemos que ver que cuando hay algún túnel que forma parte de ella, ese aspecto de la definición está desaparecido en lo que hace referencia a la conciencia, porque la conciencia de la personalidad no tiene acceso a ellos. Y esto significa que si no tiene acceso a esos atributos, cuando le dices a alguien que conoces, vive en base a tu definición, tened cuidado, porque no es del todo verdadero. No es necesariamente algo que puedan hacer. Pueden vivir en base a la estrategia de su tipo. Pero si hay aspectos de su definición que por inconscientes les está vetado el acceso, si eres alguien emocional y tus emociones están definidas como un túnel en tu inconsciente, nadie te puede decir, oye, mira, a ver si asumes responsabilidad sobre tus emociones. Es un truco cruel de nuestros genes. Cuando alguien te dice, oye, controla tus emociones, todas esas cosas. Todo lo que le puedes decir a alguien así es, mira, tienes una estrategia, vive en base a tu estrategia y entonces todo lo demás irá bien. Es muy importante. Y cuando estamos contemplando esto y te das cuenta de que es un mapa de carreteras, puedes aprender muchas cosas en relación al modo en el que todos somos condicionados en el encuentro con otros, en el aura. Mirad su centro G sin definir. Tenemos el centro G sin definir, una sola manera en la que este centro G puede pasar a ser productivo. Un único modo en el que el centro G puede ser conectado como definición. Esa puerta 46 que apunta hacia el centro sacral, lo cual crearía una tercer área de definición. Pero en el momento en el que el centro G va hacia arriba, es decir, si alguien trajera la activación de la puerta 1, su identidad estaría definida y conectada a la garganta, pasaría a formar parte de toda esa configuración esplénica. Recordar que cada vez que hay una sola puerta, está apuntando a un centro y la puede conectar. Esa puerta está siempre buscando aquello de lo que cree carecer en el extremo opuesto del canal. No, tiene que tener acceso a eso. Y no solamente lo está buscando, pero si logra hacerse con ello, hacer cualquier cosa por ello, recordadlo. ¿Veis? La realidad es que no es necesario que busques esas puertas de las que tu mente te dice que careces, porque te las encuentras por doquier, en cualquier momento de tu vida. Pero esta persona, su concepto de lo que es la identidad, es que yo tengo que expresarme a mí mismo. El 1.8 es el canal del creativo modelo de roles. El 1.8 trata de la expresión artística del propio ser y de ofrecer esa expresión artística como contribución a otros. Así que este es alguien que asume que lo que necesita contribuir a otros es su identidad, que su identidad es la fuente que le permite encontrar maneras de contribuir y que pueden contribuir a través de la autoexpresión creativa. Este es alguien que escribía de sí mismo. Quiere decir que esa era toda su película, escribir acerca de sí mismo. Lo único que escribió fueron memorias. Eran las memorias de su no ser. Lo que escribió de ese ser, porque ese es el modo en el que él pudo encontrar identidad siendo creativo. Porque eso era la cuestión que él estaba buscando desde siempre. Y veis que esa puerta 44 activada en el centro del bazo se llama ir al encuentro. Y es una puerta de miedo básico, y es el miedo básico a lo que ocurrió ayer. De hecho, en último extremo es el miedo a la extinción. Es un miedo originario de nuestro cerebro reptil.
Y es uno de los miedos más ancestrales de los cuantos alojamos en nuestros cuerpos, este miedo a vernos extinguidos. ¿Y qué hay en el extremo opuesto de esta puerta? La puerta 26, que es la puerta del egoísmo. Y esa es la única cuestión que resultaba atractiva para este hombre. La posibilidad de eliminar ese miedo al pasado para ser un egoísta. Quiero ser un egoísta. Así que se convierte en el egoísta que escribe solo acerca de sí mismo. Ya sabéis, Henry Miller no existía. El que hizo todo eso fue alguna criatura del no ser, que no tenía nada que ver con la naturaleza innata de este individuo. Nada. ¿Veis? La gente realmente piensa que la vida que están viviendo es realmente la suya. Pero por favor, hasta el momento en el que vives verdaderamente en base a la estrategia de tu tipo que se corresponde con tu naturaleza, la vida que tienes no merece ser llamada vida. Lo que vives es un proceso del no ser, pero eso no es lo mismo que tener una vida, que tener tu propia vida. No es lo que tienes. ¿Veis? Este hombre acabó siendo el tipo de artista que basó toda su vida en los condicionamientos más primarios que recibió después de nacer, en lugar de vivir en base a su naturaleza como debiera. Lo que fuera que eso tuviera como resultado, pero no como consecuencia de los condicionamientos recibidos en su infancia más tierna. Y cuando sigues ese sistema de carreteras y ves los centros abiertos por los que atraviesan, mirad lo que ocurre cada vez que una sola puerta es suficiente para definirlos. Porque verás que, cuántas características que tienen ese poder para seducir a este ser humano, a identificarse con lo que no es. Es algo que siempre ha estado ahí, siempre. Y nosotros siempre hemos sido necios en nuestra predisposición a identificarnos con ello para siempre. Cuando te despiertas y te encuentras con una puerta condicionante que te ha estado condicionando durante toda tu vida, no va a dejar de condicionarte, nada cambia, es el mismo mecanismo. Pero ves, si estás siguiendo la estrategia de tu tipo, entonces tu manera de tratar con esos condicionamientos hace que sean también los condicionamientos correctos para ti. Y nunca volverás a absorber esos condicionamientos para identificarte con ellos, porque sabes que no es lo que eres. Entonces nunca los asumirías como fuente de autoridad para ti, porque no lo son. Simplemente tratarás con ellos por lo que son, sin necesidad de confundirlos contigo. Observa cómo se mueven las cosas en tu diseño. Y cada vez que veas una de estas puertas que está apuntando hacia algún lado, mirad lo que hay en el otro lado de ese canal, porque son todas esas zanahorias que la mente del no ser cuelga delante de ti durante toda tu vida y que te hacen pensar que si llegas a conseguirlas, entonces vas a lograr ser quien eres. Si logro hacerme con aquella zanahoria, entonces todo va a ir muy bien. ¿Veis? Hay toda esa gente que yo conozco que van por el amante tercero, quinto o 27º. Y si miras debajo de la superficie, lo que ves es que en todas las parejas están buscando siempre lo mismo. Si pudiera tener acceso a esa puerta. Y cuando se encuentran con la puerta, la puerta acaba siendo la fuente de todos sus problemas. Y luego eliminan el problema y dicen, ojalá tuviera yo esta puerta. Y vuelven
a iniciar el mismo problema en otra parte, con otra persona. Donde solo cambia la apariencia fuera. Una era rubia, la otra es morena, pero las dos tienen la puerta. Eso es lo que somos. Somos verdaderos obsesos casi de buscar la manera de rellenar esos espacios en blanco que parecen ser las cosas de las que carecemos. Dámelo, dámelo, lo quiero, quiero tenerlo, quiero serlo. Porque veis, es lo que la mente hace cuando uno no sabe quién es. Es fácil creerte que eres la zanahoria, pero por increíble que parezca, no lo eres. La zanahoria está ahí solo para tu entretenimiento, no para que te definas a través de ella. ¿Veis? A partir de los centros abiertos proviene la única cuestión que realmente importa para nosotros, el potencial de sabiduría que cada uno de nosotros encarnamos. Son centros que están abiertos a la diversidad, que están abiertos a absorber lo mismo de muchas maneras diferentes. Y los centros que están abiertos son como escáneres que nos permiten leer la naturaleza proyectada de otros. ¿Veis? Yo ahora le enseño a las personas acerca de las emociones, cómo les enseño a gestionar la energía que emana de su centro sacral. ¿Cómo les puedo enseñar a gestionar el sistema de su adrenalina, los centros que están en blanco en mi diseño y que me han hecho sufrir durante la mayor parte de mi vida? Son centros que me han estado victimizado a mí cuando no conocía mi mecánica en los primeros 35 años de mi vida. Y conozco muy bien todas las cosas que pasan a través de ellos. Conozco muy bien todo el dolor y toda la basura. ¿Y ahora? No es como si ahora llevara un escudo en cada uno de ellos, porque no lo llevo. No tengo ninguna protección. Estoy tan indefenso y soy tan incompetente como siempre para poder definirme a través de ellos. Pero ninguna de esas cosas me afecta ya, en el sentido de que no es algo que yo me tome a personal y que no es algo al que yo le permita que me defina. Sí. La energía está ahí, la energía la siento, la percibo, la proceso, porque es parte de la vida, pero no es algo que yo personalice, porque no es algo que me defina. Y sí, es algo que me permite reconocer a otros. ¡Oh, lo bien que les veo! No me pierdo detalle. Cualquiera que no esté viviendo en función de su diseño, la frecuencia que emana de ellos es tan obvia para mí. Es tan obvia porque veis esos centros que están en blanco. Son absolutamente inestables. No hay nada estable ahí en la naturaleza de un ser humano. La gente que va corriendo de un lado para otro todo el día, nada de eso es estable. Solo cuando te asientas en tus propios fundamentos puedes encontrar alguna estabilidad. En ninguna otra parte. Estar indefenso e incompetente significa que no nos fue dado el poder de vender y de comprar canales, que cada uno de nosotros tiene que vivir con lo que la naturaleza le dio, y tenemos que aceptarlo por su belleza, y que siguiendo tu estrategia te permite ver todos esos condicionamientos con deleite y ver que no son el enemigo, que son deliciosos. Yo tengo el sacral sin definir y las emociones sin definir. Y si no hubiera condicionamientos para mí en esta vida, mi vida sería muy, muy aburrida. En su lugar es maravillosa, pero solo cuando tienes claridad dentro de ti mismo, porque vives en función de la estrategia de tu tipo. 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 De tu tipo.